Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta reunión de capacitación de líderes del área Sudamérica Noroeste. Esta reunión se está llevando a cabo en Tahuantinsuyo, aquí en Lima, Perú, y está siendo transmitida a los 5 países del área. Es un privilegio poder estar con todos ustedes presencialmente y los que están conectados también. Bienvenidos todos a esta transmisión y a esta reunión. Preside esta reunión el elder Jorge Ceballos, presidente del área. Está también el elder Jorge Becerra, de los 70, y tenemos los 70 de área, algunos de ellos aquí, otros conectados, y a todos los líderes que nos acompañan en esta reunión. Comenzaremos cantando el himno número 206, Venid los que tenéis de Dios el sacerdocio. La música será dirigida por el presidente Jorge de la Estaca Lima, Perú, San Felipe, y el pianista, el hermano Marvin Galvez Durán, secretario del barrio Libertad de la Estaca Lima, Perú, Caraballo. Y la oración será ofrecida por el hermano John Morales Durán, secretario de la Estaca Lima, Perú, Tahuantinsuyo. Nuestro Padre Celestial, en esta tarde te queremos dar las gracias por este momento que nos permite estar aquí reunidos para poder recibir instrucción y capacitación. Queremos suplicarte, por favor, que tu Espíritu pueda ayudarnos a poder entender y comprender las cosas que vamos a recibir, para que sea de provecho para nuestros llamamientos y beneficiar la vida de los miembros de la iglesia de nuestras estacas. Te suplicamos, por favor, que puedas ayudarnos a poder sentir en el corazón la importancia de estas instrucciones que vamos a recibir, y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Ahora anunciaré el resto del programa. Tendré el privilegio de dirigirme a ustedes primeramente
Después el elder Jorge Becerra tomará la palabra y finalmente el elder Jorge Ceballos. Después de las palabras del elder Ceballos, cantaremos el himno número 208, Brillan rayos de clemencia, y la oración final será ofrecida por el hermano Diego Lumbre, presidente Lumbre, presidente del quórum de élderes del barrio San Pedro de Caraballo, del Estaca Lima, Perú, Torreblanca. Y estos temas que vamos a tratar hoy son 3 temas, y solo que sepan, queridos líderes, que hemos seleccionado estos temas realmente con mucho cuidado, bajo oración. Consideramos que son asuntos que necesitamos revisar en nuestra área, ¿no? Voy a comenzar con un tema que tiene que ver con las llaves del sacerdocio y las cédulas de miembro. Esto es un tema que hemos estado conversando, algunos de ustedes ya están enterados de esto, pero comenzamos con el tema de las llaves. Las llaves del sacerdocio justamente se han dado a aquellos que han sido apartados a fin de que velen por toda persona que vive dentro de los límites de su unidad. Y hablaremos específicamente de este aspecto de las llaves de los obispos. Para lograr esto de poder velar por los miembros en sus barrios, para lograr esto se le han dado llaves que le permiten velar justamente por el bienestar temporal y espiritual de los santos y ayudarles a venir a Cristo. Esto de las llaves, queridos líderes, esto de las llaves es algo real. Así como ustedes probablemente tienen en sus bolsillos un juego de llaves de su casa, de la oficina, que son tangibles en esta manera, ¿no? Bueno, pero a diferencia de las llaves que ustedes tienen, estas son llaves del sacerdocio que no son físicas, sino son justamente eso, llaves del sacerdocio, ¿no? El presidente Nelson resaltó recientemente esto de las llaves, cuando él dijo: las llaves del sacerdocio gobiernan la forma en que se puede usar el sacerdocio de Dios para llevar a cabo los propósitos del Señor y bendecir a todos los que aceptan el Evangelio restaurado. Regocijémonos en la restauración de las llaves del sacerdocio que hacen posible que ustedes y yo disfrutemos cada bendición espiritual que estamos dispuestos a recibir y de las que seamos dignos. Así que es una invitación a regocijarnos, que estemos conscientes de que las llaves del sacerdocio han sido restauradas y es la manera en que se gobierna la iglesia del Señor Jesucristo. El presidente Oaks también habló acerca de esto cuando él dijo: bajo la revelación del Señor y la dirección de sus profetas, el obispo ha sido ordenado y apartado para presidir un barrio cuyos límites son geográficos y cuyos miembros incluyen toda la población que viven dentro de ellos. Y resalto este aspecto de que los límites, y ustedes saben, los límites de los barrios son geográficos. Y la jurisdicción del obispo, las llaves del obispo está dentro de los límites de esos límites geográficos justamente, ¿no? Ahora, para hablar de este tema, yo me estoy valiendo de las palabras de los profetas y también del manual
general. No, palabras de los profetas y manual general. Y voy a citar ahora el manual. Dice en el capítulo 3.4.1.2: las llaves del sacerdocio garantizan que la obra de Dios de salvación y exaltación se realicen de manera ordenada. Y da unas referencias de escrituras que enseguida voy a leer. Quienes poseen las llaves del sacerdocio dirigen la obra del Señor dentro de sus áreas de responsabilidad. Repito, dirigen dentro de las áreas de su responsabilidad. Esa autoridad para presidir solo es válida en las responsabilidades específicas del llamamiento de cada líder. Cuando los líderes del sacerdocio se les releva de sus llamamientos, ya no tienen más esas llaves. Entonces, es un asunto de orden. Como dice, las llaves del sacerdocio garantizan que la obra de Dios de salvación y exaltación se realice de manera ordenada. Entonces, cita dos escrituras aquí. Dos escrituras que están relacionadas con esto. Primeramente, en Doctrina y Convenios 42, el versículo 11. Y mientras lo leo, pensamos en esto del orden, ¿no? Asimismo, os digo que a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio, ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga la autoridad y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia. Así funciona, es un asunto ordenado. Y en Doctrina y Convenios, la sección 132, el versículo 8, dice: he aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no de confusión. Con esto en mente, cito ahora al presidente Faust, cuando nos dijo: si somos dignos, tenemos derecho a recibir revelación para nosotros mismos, los padres para sus hijos y los miembros de la iglesia para sus llamamientos. Pero el derecho a recibir revelación para otras personas no se extiende más allá de nuestra responsabilidad. Creo que es muy claro lo que aquí se nos está enseñando. Ahora, este tema ha sido, lo hemos llamado justamente las llaves del sacerdocio y las cédulas de miembro, ¿no? Ok, sigamos con el manual. Dice, y ahí está la referencia, ustedes pueden verlo, 7.1. El obispo posee las llaves del sacerdocio para dirigir la obra de la iglesia en el barrio. Y sabemos que un barrio tiene límites geográficos. Cuando se sale de los límites geográficos, ya el obispo no tiene la autoridad de las llaves para actuar, ¿no? Entonces tiene las llaves para ayudar, bendecir, guiar a las personas que viven dentro de sus límites geográficos. Sigue diciendo el manual 36.0. Los miembros de la iglesia pertenecen
a congregaciones según su lugar de residencia. Según su lugar de residencia es el lugar al que pertenecen, ¿no? Estas congregaciones son necesarias para organizar y llevar a cabo la obra de la iglesia bajo la debida autoridad del sacerdocio. Se entregan llaves del sacerdocio a los líderes de las congregaciones a fin de autorizar la administración de las ordenanzas del sacerdocio. Un obispo entonces tiene esa autoridad en su congregación, dentro de los límites de su barrio, y justamente puede autorizar la administración de las ordenanzas del sacerdocio. Ahora, si son personas que no viven en su barrio, entonces hay un conflicto allí, porque es que la autoridad del obispo está dentro de los límites de su barrio, no en otros lugares. Ahora, pueden haber situaciones especiales, ¿no? Pueden haber algunas excepciones y veamos cómo se manejan estas excepciones, ¿no? Ahora en 33.6, en cuanto a las cédulas de miembro. Las cédulas deben mantenerse en el barrio en el cual vive el miembro. Las cédulas deben mantenerse en el barrio en el cual vive el miembro. Y ya hemos visto que la cédula, y repito esa parte, los miembros de la iglesia pertenecen a una congregación según su lugar de residencia. Y las cédulas de miembros deben mantenerse en el barrio en el cual viva el miembro. Estamos leyendo de la instrucción que se nos ha dado porque la iglesia del Señor es una iglesia de orden y no de confusión. Las excepciones, y aquí vamos con esto, las excepciones, pueden ocurrir excepciones, pueden haber situaciones especiales, únicas. Las excepciones, que deben ser raras, requieren el consentimiento de los obispos y los presidentes de estaca de las unidades correspondientes. Para solicitar una excepción, el presidente de estaca envía la solicitud a la oficina de la primera presidencia por medio de LCR. O sea, el obispo no tiene autoridad para aprobar esto, el presidente de estaca no tiene esa autoridad, la presidencia de área no tiene esa autoridad. Entonces, se requiere solicitar esta excepción a la oficina de la primera presidencia, porque es una iglesia de orden. El presidente de la iglesia, que posee las llaves, él tiene la autoridad para extender en casos específicos este uso de llaves, pero ninguno de nosotros tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? Así, queridos hermanos, esto es parte del orden de la iglesia. El mantenernos dentro de este orden es importante y nosotros como líderes damos el ejemplo de que así ocurra, ¿no? Ahora, un comentario más en cuanto a las cédulas de miembro. Ya hablando de la creación, y hay un cambio aquí recientemente anunciado, ¿no? Y quiero comentarlo. La confirmación y el don del Espíritu Santo. Luego de ser bautizada, la persona confirmada miembro de la iglesia, la persona es confirmada miembro de la iglesia y recibe el Espíritu Santo por imposición de manos. La persona que llega a ser miembro de la iglesia
llega a ser miembro de la iglesia una vez que se han efectuado y registrado apropiadamente ambas ordenanzas. O sea, hay que asegurar que la ordenanza del bautismo sea registrada y la ordenanza de la confirmación sea registrada. El presidente de misión posee las llaves para confirmar a los conversos. Los misioneros de tiempo completo coordinan con los líderes del barrio para planificar las confirmaciones de los conversos tal como lo indica en 18.7.2. Los conversos pueden ser confirmados en el servicio bautismal, que hasta no hace mucho era solo en una reunión sacramental. Entonces, los conversos pueden ser confirmados en el servicio bautismal o en la reunión sacramental del barrio donde vivan, lo antes posible después de su bautismo. Y resalto el hecho de que en la reunión sacramental del barrio donde vivan. A los miembros nuevos se los reconoce y se les da la bienvenida como nuevos miembros del barrio en la reunión sacramental después de su confirmación. Así que estos son algunos aspectos, queridos hermanos, que hemos querido revisar con ustedes, ¿no? Yo estoy agradecido que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia de orden, es una iglesia que se gobierna por medio de llaves. Y como nos dijo el presidente Nelson, regocijémonos en la restauración de las llaves del sacerdocio. Yo testifico del poder y de las bendiciones del sacerdocio de Dios que están al alcance de sus hijos, así como sus hijas. Testifico que la autoridad del sacerdocio, el cual funciona en todos los oficios y las actividades de la iglesia, de los santos de los últimos días, en realidad es una autoridad que viene de Dios. Testifico de la divina función de las llaves del sacerdocio. Esto es real, son llaves reales, en las cuales el que la posee y el que la ejerce en su plenitud. Bueno, tenemos un gran ejemplo nosotros, aún el presidente Russell M. Nelson. Estoy agradecido por nuestro amado profeta, que ciertamente posee esta autoridad de ejercer a plenitud esas llaves, ¿no? Por último, y de mayor importancia, testifico del Señor Jesucristo. Testifico que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Jesucristo, de quien este sacerdocio y cuyo siervo somos, vive. Es un ser real y está a la cabeza de su iglesia. Gracias, queridos hermanos, por su lealtad, por su fidelidad y por su disposición de alinearse con la dirección profética que todos nosotros recibimos. Jesucristo está dirigiendo su iglesia y lo hace a través de su siervo, aún el presidente Russell M. Nelson. Es un profeta de Dios, recibe revelación de Dios. Y es mi testimonio y mi oración que todos podamos alinearnos en esto. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos líderes, para mí es un privilegio estar con ustedes hoy en la tarde y hablar de unos sentimientos que he tenido por un tiempo para fortalecer los quórums de élderes y el sacerdocio Melquisedec. Aquí podemos ver la visión y las prioridades del área. La visión es que venimos a Cristo y ayudamos con gozo en la obra de salvación, en la obra de Dios de salvación y exaltación. Y aquí están las prioridades del área: vivir la ley del diezmo, compartir el evangelio,
asistir regularmente al templo, renovar los convenios en la reunión sacramental. Yo pienso que estas son prioridades, pero a veces lo vemos como requisitos, ¿verdad? Que no podemos dividir, ¿verdad? O no podemos hacer ciertas cosas hasta que estos requisitos se lleven a cabo. Pero hoy en la noche yo les invito a que lo vean de una forma más profunda, más clara, para que puedan entender qué es realmente lo que tenemos o queremos lograr en estas prioridades. El cambio no es tanto al nivel de un barrio o una estaca, de un distrito o una rama, sino llega a lo más importante, al cambiar el corazón de cada hombre para que sea un padre juicioso, un padre amoroso, un hombre que vive los convenios y el juramento que hizo cuando recibió el sacerdocio Melquisedec. Los tres de nosotros, como miembros de la presidencia, hemos tenido títulos muy sagrados. Obispo, presidente de estaca, presidente de misión, ¿verdad? 70 de área y 70 autoridad general. Pero yo creo que los títulos más poderosos, ¿verdad?, que nosotros en nuestros corazones realmente son algo más sagrado, es esposo. Un esposo bueno que ama a su esposa, que la alienta y le demuestra amor. Padre, un padre en Israel que sabe levantar una generación nueva, ¿verdad?, para fortalecer y que haya una multigeneraciones sellados en el templo para que con ellos podamos llegar a la vida eterna y la exaltación. Y ser abuelo o abuelito, ¿verdad? El premio del plan de salvación, al ver nuestras generaciones multiplicarse y fortalecerse. Vivimos la ley del diezmo, llegamos a la reunión sacramental, ¿verdad? Compartimos el Evangelio. Vamos al templo porque desarrolla hombres, padres, fieles que pueden fortalecer. O en otras palabras, una estaca, un barrio, un distrito, una rama no llega más alto del nivel del hogar en que viven el Evangelio. Entonces es muy importante. La pregunta entonces es, para nosotros, ¿qué importante es un padre para el Señor? Yo quiero enseñarles algo que yo aprendí hace años en las Escrituras. Les invito que vayan conmigo a la sección 107 de Doctrina y Convenios, porque vi o encontré una gran enseñanza de la importancia que un hombre pueda lograr al llevar a cabo su trabajo como padre al presidir, proveer y proteger a su familia, como dice la proclamación. Les invito a que vayamos a la sección 107 de Doctrina y Convenios y vamos a empezar con el versículo 53. Quiero que vean claramente la expectativa o lo que el Señor espera de cada hombre, de cada varón, tanto si sea padre ahora o futuros padres, ¿verdad?, que vemos. Aún los jóvenes tenemos que verlos como futuros padres, futuros líderes de la iglesia. Imagínense, ¿verdad?, sus oportunidades de juntarse con sus familias. Una hora familiar, quizás un reencuentro familiar cuando estamos más esparcidos o divididos, cuando llegamos a estar juntos. Yo anhelo esto porque en julio yo puedo ya llegar a Utah y ver a mis 5 hijos, sus cónyuges y mis 14 nietos. Fíjense lo que nos enseñan las Escrituras. Versículo 53.
3 años antes de su muerte, Adán, un padre, un abuelo, ¿verdad? Un bisabuelo, llamó a Set, Enos, Canaín, Mahalaleel, Jared, Enoc y Metusalén, todos ellos sumo sacerdotes. Fueron ordenados al sacerdocio mayor, junto con el resto de los de su posteridad que eran juntos. Este es una oportunidad de juntar a todos los familiares, las generaciones, las multigeneraciones, ¿verdad? Y al valle de Adán o de Amán, y ahí les confirió su última bendición. Adán estaba avanzado en años, y él quería juntarse con su posteridad y realmente ver o darle sus últimas bendiciones. Ahora fíjense lo que pasa. 54. Y el Señor se les apareció. Pregunta, ¿qué harían ustedes si ustedes están en su ven, sígueme, o su noche de hogar, o una reunión familiar, y el Salvador se aparece? Instintamente yo pienso que nos arrodillaríamos ante a Él, ¿verdad? Pero fíjense lo que pasa aquí, algo interesante. Y el Señor se les apareció y se levantaron y bendijeron ¿a quién? A Adán. La pregunta que yo me hice es, ¿por qué no se levantaron y bendijeron al Salvador? ¿Qué es lo instinto? Se levantaron y bendijeron a Adán. Y lo llamaron Miguel. ¿Quién era él realmente, verdad? El príncipe, el arcángel. ¿Vieron a su papá, su abuelito, su bisabuelito, en la forma que él realmente era? Un hombre, un sacerdote, alguien que había vencido Satanás y era fiel al Señor. Alguien que ciertamente pagaba un diezmo íntegro, vivía la ley de obediencia y de sacrificio. Un hombre que llegaba a menudo al templo para renovar esos convenios que ligaba a sus generaciones a través de los años y aún por la eternidad. Un hombre que compartía el Evangelio y enseñaba a sus hijos, mandaba a sus hijos a servir misiones para predicar el Evangelio a través del mundo. Y un hombre que llegaba temprano a la reunión sacramental para renovar sus convenios con Dios y acercarse al Salvador al probar de las bendiciones de la expiación de Jesucristo a través de la Santa Cena. Para él no eran requisitos, eran su manera de ser. Y eso lo proyectó a sus familiares, a sus hijos, sus hijas, sus nietos. ¿Qué pasó entonces? ¿El Señor estaba celoso? ¿Se enojó con Adán? Fíjense lo que dice en el versículo 55. Y el Señor le dio consuelo a Adán. Lo quería mucho, porque él había logrado lo que el Señor esperaba de él. Y le dijo, fíjense lo que dice el Señor, te he puesto para estar a la cabeza. Multitud de naciones saldrán de ti, y tú les serás por príncipe para siempre. El Señor no tuvo celos, el Señor más bien lo bendijo, le dio consuelo y le dijo, tú has llegado a ser la cabeza. Multitud de naciones saldrán de ti. Un hombre con su esposa Eva cambiaron generaciones de familias selladas en el templo.
Él es un príncipe para ellos para siempre. Mis queridos hermanos, tenemos que cambiar a hombres para que sean padres. Padres que saben vivir el Evangelio de Jesucristo. No porque es un requisito pagar el diezmo, sino un padre fiel quiere obedecer las leyes de obediencia y sacrificio. Entonces, es muy importante que los hombres en el área, en los 5 países, lleguen a un nivel alto. Y si llegan a ser este tipo de hombre, vamos a tener quórums de élderes más fuertes, con energía, vitalidad, que salen a hacer su ministración porque viven los convenios y saben quién realmente son. Fíjate lo que nos dice el presidente Benson. Cuando él habló a los padres de Israel en la Conferencia General de octubre de 1987. Recuerda tu llamamiento sagrado como padre en Israel. Tu llamamiento más importante en tiempo y toda eternidad. Y después nos dice esto. Un llamamiento del cual nunca serás relevado. Cada uno de nosotros que estamos aquí, esta noche somos líderes, pero un día va a llegar el relevo, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba poco frustrado con mi estaca, cuando era presidente de estaca, llegué, ¿verdad? Y le dije a mi esposa, ¿por qué estos dos miembros no me prestan atención? Y ya estaba acabando mi tiempo como presidente de estaca. Y mi esposa me hizo una gran pregunta. Veremos qué tan buen miembro vas a ser tú cuando te releven. Entonces cuando me llamaron para enseñar en la escuela dominical, traté de ser el mejor maestro de la escuela dominical en toda la iglesia. Por el reto de mi esposa, veremos qué tipo de miembro va a ser usted cuando sea relevado. Pero algo que nunca vamos a recibir relevo es ser padre, ser abuelito, ser esposo, ¿verdad? Y quizás bisabuelito. Mira lo que nos dice en la sección 29. A fin de que requieran grandes cosas de las manos de sus padres. Si el padre avanza en el Evangelio de Jesucristo, ciertamente los hijos van a avanzar, los nietos van a avanzar. Tenemos que crear generaciones de hombres rectos en el Evangelio de Jesucristo. Por eso las prioridades están ahí del área y la visión, porque la obra de salvación y exaltación el mejor lugar de llevarlo a cabo es en el hogar. Y después del hogar, a nuestros diferentes barrios, ramas, estacas. Ahora, mis queridos líderes, parte de nuestra responsabilidad, especialmente obispos y presidentes de estaca, es cuidar, ¿verdad?, de las ofrendas y los diezmos del Señor. Esto es algo que también como presidencia de área queremos que entiendan bien. Es parte de su responsabilidad como poseedores del sacerdocio y los que poseen llaves, como nos enseñó también el Elder Pino. En el manual general nos dice, los diezmos y las ofrendas permiten que la iglesia lleve a cabo la obra de Dios de salvación y exaltación. ¿Pueden ver cómo todo está coordinado? Es igual. Esos fondos sagrados, ya que representan el sacrificio y la fe de los miembros de la iglesia. Ahora aquí nos dice lo siguiente. Los presidentes de estaca y los obispos tienen la sagrada obligación de supervisar los fondos de la iglesia. Estos fondos solo, palabra clave, los deben emplear los miembros que estén autorizados y para los fines aprobados por la iglesia.
y se han de contabilizar y proteger con esmero. Esmero quiere decir con cuidado, ¿verdad? Con gran amor, ¿verdad? Con detalle. Tenemos que cuidar de los fondos. Ahora quizás ustedes están diciendo, si el Elder Becerra está hablando acerca de cuidar de los diezmos y las ofrendas, ¿por qué tiene la imagen de Moroni entregándole, ¿verdad?, las planchas de oro a José? Porque yo quiero enseñarles quizás simbólicamente lo que José Smith nos enseñó cuando él recibió algo muy precioso de un siervo de Dios o un ángel de Dios. Los miembros que pagan un diezmo o una ofrenda, ¿verdad?, están dando de su fe y de la obediencia y la ley de obediencia y sacrificio. Quiero que vean lo que dijo José Smith cuando le dieron estas planchas, pero quizás simbólicamente aplicarlo a las ofrendas y los diezmos. Fíjese lo que dijo José Smith. Por fin llegó el momento de obtener, y lo cambié aquí, los diezmos y ofrendas, al lugar donde estaban depositados. Con esta advertencia, que yo sería responsable de ellos, que si permitía que se extraviaran por algún descuido o negligencia mía, sería desreagado, pero que si me esforzaba con todo mi empeño por preservarlos hasta que Él, el mensajero, viniera por ellos, entonces serán protegidos. Tanto las planchas como las ofrendas y los diezmos, ¿verdad?, lo que nosotros recibimos en los barrios tenemos que tener mucho cuidado. Sigue el profeta. Pronto supe por qué había recibido tan estrictos mandatos de guardarlos. Porque no bien se supo que los tenía, comenzaron a hacerse esfuerzos por privarme de ellos. Y grandes números de situaciones, ¿verdad?, andaban para quitármelos, de ser posible. Pero mediante la sabiduría de Dios, permanecieron seguros en mis manos, hasta que cumplí con ellos lo que se requirió de mí. De conformidad con el arreglo, se los entregué. Ese es el patrón correcto de cuidar de los fondos de la iglesia y no dejar ninguna negligencia o forma casual de no manejar bien, ¿verdad?, los presupuestos, los diezmos y las ofrendas del Señor. Hoy en la noche les invito, mis queridos hermanos, que otra vez vayan y revisen la presentación Fondos Sagrados, Responsabilidades Sagradas, para que puedan normalizar y entender bien cómo manejar los fondos sagrados del Señor. Es importante que lo revisen y que siempre estén al tanto de cuidar de esta oportunidad tan sagrada. El manual 34.5.5 nos dice que debemos de proteger los fondos de la iglesia. ¿Qué quiere decir proteger? Salvaguardar, defender, amparar, tener en custodia y garantizar o garantía que los fondos se usen de forma apropiada. Yo les testifico que las prioridades, ¿verdad?, nos ayudan a ser hombres que puedan llegar al nivel de nuestro querido padre Adán. Un padre que supo dirigir a su familia. ¿Por qué se levantaron su posteridad y lo bendijeron? Porque Él los condujo al Salvador. Un buen padre siempre hace eso. Y si tenemos quórums, ¿verdad?, y jóvenes
que se están preparando para ser este tipo de hombre, vamos a tener grandes bendiciones y fortaleza a través del área en los 5 países. Y cuidemos bien de los fondos del Señor. No seamos casuales con esas cosas que son sagradas al Señor. Mis queridos hermanos, queridos líderes, los queremos mucho. El Señor confía en ustedes. Fueron llamados en esta época donde la restauración, ¿verdad?, se está llevando a cabo y el crecimiento del Señor va a tener grandes bendiciones derramadas sobre los miembros de la iglesia. Que sigamos adelante con esas prioridades y cuidar de los fondos del Señor es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, queridos líderes, qué gozo es poder estar con ustedes esta noche. Tanto ustedes los que están acá en Tahuantinsuyo como todos los que están a través de la transmisión en los 5 países de nuestra gran área. Yo el viernes pasado, anteayer, estaba un poco preocupado porque para los que son aficionados al fútbol, los peruanos saben de qué estoy hablando. Estaba preocupado porque si no se daba el resultado que se dio, yo iba a estar en problemas. Cualquiera fuese el resultado. Estoy agradecido de que fue un empate. Queridos hermanos, estoy tan agradecido de poder estar aquí junto al Elder Becerra, al Elder Pino y con cada uno de ustedes. Para mí es un momento bien especial. Muchos de ustedes saben que próximamente yo me voy del área, después de estar disfrutando acá con ustedes por 5 años. Ha sido la asignación más larga que he tenido en cualquier área donde he estado. Y quiero decirles que la he disfrutado enormemente, junto a mi esposa, y en lo que me ha correspondido a mí. Les quiero agradecer por todo el servicio, todo lo que han hecho. En los últimos años, especialmente post pandemia, yo sé que cada uno ha hecho un tremendo esfuerzo. Y es así como el área ha ido recuperando terreno, el terreno que fue afectado por la pandemia en términos de número de misioneros sirviendo, asistencia a la universidad ornamental, número de pagadores de diezmo íntegro, todos los indicadores de nuestras prioridades. Pero vemos cómo todos ellos se han ido recuperando de una manera maravillosa. Y esto ha llevado a que nuestra área, el área Sudamérica Noroeste, llegó a ser el área internacional más grande del mundo. Después del área de Utah en particular, pero área internacional llegó a ser la más grande en términos de número de estacas, número de misiones, indicadores. Y la iglesia tomó entonces la determinación de hacer un ajuste en cuanto a los límites. Y es así como todo el país de Venezuela, a partir del 1 de agosto, pasará a ser parte del área Caribe. Yo me voy al área Caribe también con los venezolanos, cosa que me tiene muy feliz, no por irme al Caribe, sino porque me voy con los hermanos que tanto quiero de ese país. Y seguiremos sirviendo juntos allá. Pero a ustedes, hermanos, mejor no sigo porque se me va a poner difícil la pista. Los quiero mucho, hermanos. Y he disfrutado enormemente mi tiempo acá. En esta noche, como ven en la pantalla, yo voy a hablar del mismo tema que he hablado en las últimas dos últimas transmisiones como esta, reuniones de este tipo. Uno de los grandes logros que estamos teniendo como área, precisamente es el que tiene que ver con los matrimonios mayores sirviendo misiones de tiempo completo. Comenzamos con una transmisión, con una reunión como esta en agosto del año pasado, hace ya casi un año, cuando teníamos 3 matrimonios de todo el área sirviendo. Y entonces lanzamos la invitación a que muchos más consideraran la bendición de servir al Señor y cumplir con un sueño quizás de toda la vida,
un sueño que muchos pensaron que no iba a ser posible de materializarse. Y esta noche yo quiero recordar algunos aspectos de lo que hemos visto anteriormente y complementarlo con algunas instrucciones o algunas bendiciones adicionales que hemos recibido como área. Cuando comenzamos con esto, dijimos que los requisitos para servir una misión para un matrimonio son los que estoy recordando aquí en la pantalla. Matrimonios cuyas edades fueran de 50 años al menos, sin hijos dependientes, ser capaces de poder desempeñar una misión. El tiempo de duración de la misión podría ir de entre 6 hasta 24 meses. En cuanto a la parte económica, ser capaz de solventar los gastos de alimentación y transporte. Y finalmente contribuir con al menos una cantidad de dinero que había sido definida por el área anteriormente, para efectos de toda la parte de vivienda y consumo, electricidad, etc. Pero luego, cuando ya comenzamos a tener algunos frutos, esto se modificó ligeramente y de forma bien importante. Ustedes van a ver que el número 5 que está en la pantalla desaparece. Y en el número 4 también hay una modificación. Ahí va. Desapareció el aporte mínimo que se había establecido para efectos de vivienda. Es decir, la Iglesia contribuye a partir del 1 de septiembre completamente con los gastos correspondientes a vivienda para los matrimonios de nuestra área que salen a servir una misión de tiempo completo. Y también no sé si se dieron cuenta que desapareció lo que decía y transporte. En el número 4 decía alimentación y transporte. Todo el transporte, los gastos de transporte que se requieran durante la misión van a ser asumidos por la misión. Entonces, en resumen, lo único que se requiere es continuar teniendo un estilo de vida, llamémoslo así, similar al que se tiene hoy día. No hay ningún gasto adicional en el que se deba incurrir. El principal requisito, como decíamos la vez anterior, quizás no es ninguno de los anteriores. El principal requisito es ese, tener las ganas, tener el deseo de servir, tener la dignidad de servir. Y aquí me voy a detener brevemente en este versículo de la sección 4 de Doctrina y Convenio que es tan misional, cuando dice, de modo que si tenéis deseo de servir a Dios, sois llamados a la obra. Lo que se requiere es tener el deseo, tener la disposición y, por supuesto, la dignidad. Disposición y dignidad son los grandes requisitos. Por supuesto, una salud compatible, todo lo que vimos anteriormente, pero esa barrera que vimos por décadas de muchos sueños frustrados de haber podido servir una misión, ahora han desaparecido esas barreras. En la medida que un matrimonio sirva dentro de su propio país, donde puede ser cubierto por el seguro de salud que tengan, aunque sea el seguro más básico provisto por el Estado, van a poder servir una misión de tiempo completo. El presidente Nelson dijo lo siguiente, esta invitación a las parejas podrían arrodillarse y preguntar al Padre Celestial si el momento es apropiado para servir en una misión juntos. De todos los requisitos, el deseo de prestar servicio es el más importante. Hermanos, hasta ahora hemos tenido una respuesta que nos tiene muy felices, pero sabemos que todavía es muy insuficiente. Ya vamos a revisar un poco la estadística. El año pasado, el elder Ronald Rasband dio un discurso en la conferencia general que estuvo orientado precisamente a este tema. Y él dijo, en el campo tienen toda una variedad de oportunidades, hablando de los tipos de misiones, de las diferentes oportunidades de servir. Podrían servir en oficinas de misión o en templos, fortalecer a los misioneros jóvenes, impulsar las ramas pequeñas, trabajar en centros de Family Search, enseñar instituto, prestar servicio humanitario, trabajar con los jóvenes adultos y ayudar en centros de empleo. Y podríamos seguir la lista de oportunidades de servicio. Como decía, comenzamos con apenas 3 matrimonios sirviendo el año 2022 y principios de 2023. El año 2023, 16 recomendaciones fueron enviadas, es decir, 16 parejas, 16 matrimonios enviaron sus requerimientos para servir una misión. Y este año ya llevamos 20 más.
y esperamos llegar al menos a 52 en lo que resta del año. Este es un cambio notable, de 3 a más de 50, quizás más de 60 que vamos a tener a fines de año. Yo quiero mostrarles las fotos de la mayoría de estos matrimonios. Ustedes van a reconocer a muchos de ellos, pero quiero comenzar con esta foto de los hermanos Solano. Ellos estaban sirviendo en la misión Lima Sur y repentinamente el hermano falleció. Cuando uno piensa en eso, por supuesto se entristece de la partida de alguien, pero por otro lado yo pensé, qué mejor lugar para morir que estando sirviendo al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Yo en broma le decía a mis misioneros, cuando servía como presidente de misión, a veces me decían, presidente, estoy tan enfermo, está resfriado, no sé, exagerado, presidente, me voy a morir, me decía. Pero qué mejor que morirse aquí, Elder, le decía yo. Ahí se le pasaba el resfrío. Así que nuestro homenaje al hermano Pedro Solano y a su esposa por este momento triste en su vida, pero también esperanzador. Seguramente él está trabajando al otro lado del velo. Fue apartado como misionero. Y ahora los quiero invitar, como decía, a que revisemos los rostros de algunos de estos matrimonios. Servicio de Dios, hacer
Ahí abajo en esta última gráfica hay un espacio. Está esperando a la próxima pareja, próximo matrimonio. Obispos, miembros de la presidencia de Estaca, pueden pensar en alguien para llenar ese espacio, llenar las próximas páginas, y que esto ya constituya un cambio definitivo, un cambio cultural definitivo en nuestra área. Hay muchas áreas del mundo que están muy atentas a lo que está pasando acá y nos preguntan cómo lo están haciendo, cómo ha sido. Nosotros con una sonrisa le contestamos la respuesta de estos maravillosos matrimonios. Hoy día, esta noche, acá está con nosotros un matrimonio que llegó hace poquito desde Guatemala, el Elder y la hermana Rodas, y han sido llamados a servir a Lima. Voy a invitar a los hermanos Rodas que vengan un ratito, por favor. Y les voy a hacer un par de preguntas muy simples para ellos. Bueno, gracias por estar aquí nuevamente. Primeramente, gracias por haber aceptado un llamamiento misional. Gracias por haber tomado la decisión de servir al Señor de esta manera. Gracias por haber tomado la decisión de dejar familia allá en Guatemala, en ese lindo país, y estar aquí ahora, sirviendo al Señor. Yo les quiero preguntar primero, ¿por qué decidieron salir a una misión? Cuando podrían estar cómodamente sentaditos en su casa, con hijos, nietos, parientes, ¿por qué decidieron servir al Señor? La respuesta corta y sencilla es porque mi bendición patriarcal, al estarla leyendo, recibí la revelación personal directa de mi Padre Celestial de que debía servir una misión de tiempo completo ahora. Y esto hizo un cambio en mi corazón, tal como lo dice en el libro de Mormón. Yo estaba muy tranquila con mi profesión, mi vida, mi esposo y todo. No tenía una vida triste, estaba feliz, estaba bien. No estaba pensando en servir una misión. Pero en ese momento el Señor hizo un cambio en mi corazón y en ese momento específico empezó el deseo tremendo, no puedo explicar qué tan tremendo era, de que debía servir una misión de tiempo completo y ser parte del recogimiento de Israel. Porque tengo un testimonio de que Jesucristo es mi Salvador. Porque tengo un testimonio que la felicidad que tengo en esta vida es por Jesucristo. Y eso fue lo que me hizo empezar a prepararnos y empezar con esto. Y ha sido maravilloso. Gracias. El de Rodas. ¿Qué están haciendo actualmente aquí en la misión? ¿Qué asignación han recibido? ¿Y cómo se sienten de tener esa asignación? Bueno, cuando llenamos nuestros papeles, sugerimos servir como misioneros de apoyo a los miembros y a los líderes. Tenemos la bendición de que el profeta nos hizo ese llamado de servir precisamente como misioneros de apoyo a miembros y líderes, por razones muy personales, derivadas de revelaciones de mi esposa. También es que fuimos llamados a servir aquí en la misión de Perú, Lima Oeste, y por revelación también personal, es que estamos en la rama de Guaral, gozándonos tremendamente a esos hermanos que nos recibieron con los brazos abiertos. Ellos tenían un banner grande que los niños de la primaria habían preparado y decía: bienvenidos a Guaral. En un extremo del banner tenían la bandera de Guatemala y del otro lado la bandera de Perú. Somos uno, Perú y Guatemala ahora, sirviendo en Guaral, y son un amor con nosotros, ¿verdad? No nos arrepentimos de haber tomado esa decisión y venir a
a esta tierra, que ahora se convierte en nuestra tierra también. Muchas gracias. Los hermanos Rodas llevan una semana, creo, en Guaral. Mire cómo están enamorados ya de toda la gente. Yo me imagino cuando tengan un cambio, cómo la van a sufrir ahí, cuando tengan que regresar a su país. Eso es lo que pasa en la obra misional. Muchos de los que estamos aquí también servimos misiones de jóvenes y sabemos el sentimiento, ¿cierto?, cuando uno tenía que dejar un área de servicio o terminar la misión. Y eso simplemente porque esta es la obra del Señor, es una obra de amor. El presidente Nelson dijo lo siguiente: si se sienten tentados a pensar que no se les necesita, permítame asegurarles que no es así. No hay ningún presidente de misión que no estaría encantado de tener a más matrimonios prestando servicio en su misión. ¿Tenemos algún presidente de misión por acá? Por allá veo uno que levanta la mano. Venga para acá, presidente Falabella. Le voy a preguntar si está de acuerdo con lo que dice el presidente Nelson. El párrafo final ahí. ¿Puedo leerlo? Por supuesto. Si se sienten tentados a pensar que no se les necesita, permítanme asegurarles que no es así. No hay ningún presidente de misión que no estaría encantado de tener más matrimonios prestando servicio en su misión. Hemos tenido nosotros, o tenemos ahora, 4 matrimonios sirviendo con nosotros, un matrimonio que está sirviendo como misioneros de servicio y un matrimonio como misioneros de servicio que terminó hace más o menos un año. Y no tenemos suficientes. Si ustedes envían uno, yo levanto la mano y digo, aquí necesitamos, ¿verdad? Son una bendición y hay mucho que hacer, mucho que hacer. Gracias, presidente. Hermanos, en el área tenemos 256 estacas y 47 distritos. El número redondo, 300 unidades de esa categoría. Imagínense si tuviéramos un matrimonio por estaca. Tendríamos más de 300 misioneros, con uno por estaca. Si tuviéramos uno por barrio, tendríamos 1800 misioneros sirviendo en el campo. O sea, estamos recién comenzando con estos 30 y tantos, con estos 52 que vamos a tener a fin de año. Hermanos, yo les pido que piensen, entrevisten a los hermanos que quizás no están pensando todavía en servir una misión, pero que están en su casa, quizás muy enraizados con los nietos, con los hijos, pero servir al Señor por 6, 12, 18, 24 meses va a ser una experiencia única para ellos. Yo quiero dejar con ustedes mi testimonio, hermanos, de que esta es una obra divina, divinamente inspirada. Y estamos tan felices de que se esté desarrollando en nuestra área, sentando un precedente muy positivo para todo el mundo. Los apóstoles están observando lo que sucede acá. Así que no nos detengamos en este esfuerzo. Esto no es un esfuerzo de este año, del año pasado o por un tiempo corto. Es realmente para quedarse como parte de la cultura del área Sudamérica Noroeste. Queridos hermanos, gracias por su servicio, gracias por su esfuerzo, por el tiempo que dedican al Señor. Gracias por sus familias. Por favor, lleven nuestro cariño, nuestro amor a sus esposas, a sus hijos, por el apoyo que les dan. A ellos les gustaría que ustedes se hubieran quedado hoy día en la casa, seguramente con ellos, aprovechar una tarde de domingo tranquila. Y aquí están ustedes, aquí y allá, en los centros de reuniones. Gracias, hermanos, por ser como son, por ser dignos. Gracias por estar haciendo los mejores esfuerzos por representar al Señor. Les pedimos que sigan los consejos sencillos que les hemos dado hoy día, de ser obedientes, de llevar el orden en la iglesia, el orden que corresponde tener, de ser cuidadosos con las finanzas, de ser buenos padres, de ser buenos esposos, de ser buenos abuelos y de ser buenos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y sigamos trabajando con lo mejor que tengamos, con lo mejor que podamos, para ser parte de esta obra maravillosa del recogimiento de Israel a ambos lados del velo, en preparación para la segunda venida de nuestro Salvador.
dejo con ustedes mi testimonio de que esta es la verdad, que el Señor vive, que Él ha resucitado entre los muertos y que Él está a la cabeza de esta su maravillosa iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro amado Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos de poder estar sirviéndote en este tiempo. Te damos gracias por tener familias, por tener miembros en tu iglesia, el de poder vivir en estos tiempos. Te pedimos que nos puedas seguir guiando mediante siervos estupendos que nos mandas, a que podamos seguir recordando cuál es lo más importante y de qué manera podemos seguir mejorando y seguir sirviendo. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y permitas abrir más nuestros corazones para cada unidad del barrio que se encuentra en esta área. Señor, todo esto te agradecemos y te pedimos, siempre esperando que sea tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.